Bien, continuamos con más de Plan Electoral. En esta segunda parte del programa vamos a conversar con Stalin González. Él es también candidato en esta oportunidad a la Asamblea Nacional por el circuito 5, por la lista nacional. Queremos saber cuál es la propuesta que tiene Stalin González. Bueno, primero buenas tardes, ¿no? Gracias. Creo que aquí lo primero que se trata es de defender la democracia, defender lo que tenemos, defender la Constitución. Creo que además en términos de leyes y de cosas, aquí hay que buscar defender o restablecer el orden económico en este país. Que podamos defender el salario de la gente, que podamos defender el poder adquisitivo. Yo creo que vamos a la Asamblea con el ánimo de primero de defender la democracia y de restablecer el orden económico en Venezuela. Tiene experiencia como diputado a la Asamblea Nacional, estuvo en algunos periodos. ¿Qué lo hace diferente en este momento? Mire, creo que primero, la política no es estática, ¿no? Da mucha vuelta. Aquí no se puede abandonar los espacios, y creo que ha sido un error constante de abandonar los espacios. Eso no significa de pasar páginas o olvidarnos lo que ha ocurrido, pero la historia hay que seguir escribiéndola, y este país necesita defender lo que tenemos, recuperar espacios, mantener otro, y así vemos nosotros esta lucha para el 25 de mayo, ver el voto como una herramienta de lucha, como un voto protesta, como un voto de desafío a quienes están en el poder, y hay que seguir luchando para que los venezolanos podamos vivir mejor, ¿no? ¿Y si gana? ¿Cuál es ese cambio que propone? Bueno, estoy seguro que vamos a ganar. El tema es con cuánto, ¿no? Estoy seguro que ese cambio viene, y aquí lo que se trata es de hacer las cosas bien. Creo que el país está en una crisis política que tiene unas consecuencias económicas y sociales, y ahí es donde está el tema. Los venezolanos necesitamos vivir bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y creo que trabajando, acordándonos con el respeto mutuo, pero eso sí, con valores y con planes distintos a los que tienen hoy en el gobierno, en el PSUV. Es claro, nuestro objetivo ahí es defender al pueblo venezolano, defender la soberanía venezolana, defender la democracia venezolana. Fue diputado en el 2010 y en el 2015. Esa asamblea 2015 que ganó la oposición venezolana, y que en el 2019-2020, cuando ya salía, tuvo una situación bien particular, en la cual usted era el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. En el 19. En el 19, en lo que se juramenta el señor Juan Guaidó como presidente interino. ¿Por qué la Asamblea Nacional actuó de esa manera en ese momento? ¿Y por qué participar en este momento entonces, cuando tiene esa experiencia? Primero que tiene que la gran pregunta de todo esto la tiene es el gobierno. ¿Por qué ha actuado así? ¿Por qué ha irrespetado la Constitución? ¿Por qué no hizo que las cosas desde el 2016 que se juramentó, pues fuimos electos en el 15, llevar las cosas armónicamente y con respeto a la Constitución? Por eso dije al principio, ha dado mucha vuelta la política. En el 2020 mi postura era que había que participar en esa elección. Creo que no se pudo construir una mayoría entonces en la oposición para eso. Creo que abandonar los espacios es un error. Creo que la confrontación de ideas es lo que nutre a la política. Regalarles la Asamblea Nacional, los consejos legislativos y las gobernaciones a Maduro no tienen ningún beneficio para Venezuela. Pero además viene un proyecto de reforma de la Constitución, según lo que ha propuesto el presidente de la República, y jugaría un papel fundamental los diputados de la Asamblea Nacional en este caso. Bueno, es parte de lo que nos llama ahí a estar, ¿no? Primero, a lo que haya que mejorar hay que mejorarlo, pero lo que haya que contener hay que contenerlo. Si esa reforma, lo que se propone, porque al final no conocemos cuál es su contenido, es para mejorar los derechos de la gente, bienvenido sea. Ahora, si eso es para echar para atrás derechos, para tener más control sobre los venezolanos, para hacer que la economía nuestra siga en el hueco, ahí van a encontrar voces disidentes a esa propuesta, pero bueno, no nos adelantemos. Creo que aquí hoy tenemos una responsabilidad, una oportunidad el 25 de mayo. Lo primero es salir a votar, salir a elegir. Entiendo lo difícil lo difícil en el ambiente que se ha envuelto esta elección y esta campaña, una campaña muy corta, pero y con mucha adversidad, pero creo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar y los espacios no se pueden regalar. ¿No hay una recuperación económica del pueblo venezolano durante los últimos meses comparado con lo que habría venido ocurriendo? Yo creo que hay un cambio. No hay niveles de escasez como hace 5 o 6 años. El problema hoy, usted va a cualquier bodega, a cualquier supermercado, a cualquier abasto, a cualquier cosa, y seguramente puede que consiga lo que está buscando, y si no lo consigue ahí, van al de al lado y a lo mejor. Y en distintas el marcas. problema es
cuánto cuesta, cuánto es el poder adquisitivo del venezolano, cuánto vale el salario, o sea, cuánto vale, por ejemplo, el empleado público hoy, que son cuántos millones de personas, el pensionado, el jubilado, puede mantenerse con una jubilación o una pensión de ese costo. Esa es la lucha que tenemos que dar, y para ello tienes que tener un andamiaje de leyes y legislación que le dé seguridad a la gente, que le dé seguridad a quien invierte, que le dé seguridad a quien trabaja. Ese es el tema de fondo, ¿no? Ahora, el tema de la participación del pueblo venezolano este domingo, ¿cree que están duchos, diestros para ir a participar en el proceso que busca no solo gobernadores, sino diputados, que lo hace un poco más complejo, diputados regionales y diputados nacionales? Sí, mira, Eliezer, yo he ido en esta corta campaña a 14 estados. Mi resumen ejecutivo de estas visitas es que hay una gran desinformación, la gente no sabe que hay una elección. Ese es, bueno, el tema de la campaña tan corta no hace que eso se pueda divulgar. Creo que cuando la gente se entera, ve la actividad, bueno, busca tratar de la información, la responsabilidad de nosotros como partido, como político, bueno, divulgar, expandir más exponenciar más el mensaje, es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que no vamos a tener unos niveles de participación como en la elección presidencial, por ejemplo, no creo que lo logremos, pero yo sí creo que hay una gran parte del pueblo venezolano que quiere seguir luchando y que ve esa oportunidad, que ve el 25 como esa oportunidad para seguir luchando, ¿no? Hay situaciones que enfrenta el gobierno nacional, caso de los secuestrados en el SECOT, caso de las medidas coercitivas unilaterales. Usted como diputado de la Asamblea Nacional, ¿qué posición pudiera adoptar al momento de juramentarse? Mira, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo con eso. Aquí el problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos. Creer que aquí van a venir desde afuera a resolvernos el problema, eso no es cierto, eso se ha intentado. Pero en esa Asamblea Nacional del 2015 en la que usted fue partícipe, hubo muchos de ellos, quizás no usted, pero que estaban allí haciendo el tema. Bueno, ahí oposición venezolana. No, cada quien está en la responsabilidad, tiene que asumir de lo que opine, de lo que dice. Hay otras que son en colectiva, pero de mi boca nunca ha salido estar de acuerdo con las sanciones, como así tampoco comulgo con las políticas de Maduro, porque creo que Maduro es un plan políticamente inviable para este país, que lo ha quebrado totalmente. ¿Y por qué gana el 28 de julio? Bueno, eso es una discusión hasta que el CNE no publique los resultados mesa por mesa, como le obligó el TCJ, veremos qué ha pasado. O sea, que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no tiene... ¿Cuál sentencia? Pues bueno, consíguela, cuando la consiga me la manda. La sentencia en la que establece que hay No, el TCJ lo obligó al CNE a publicar los resultados mesa por mesa, y eso todavía no se ha publicado, pero por eso te dije al principio que se trata de seguir escribiendo la historia. Si nos quedamos pegados en los problemas y en el pasado, no vamos a poder resolver esto. O sea, aquí se trata de que la soberanía popular se respete, la soberanía popular se pueda imponer, por decirlo de alguna manera, pero aquí vamos con las ganas de que este país salga del hueco donde está. Tiene un hueco económico, producto de mil cosas. Para mí, la gran responsabilidad la tiene el gobierno por su política económica que no ha funcionado. Política económica, las consecuencias de haber expropiado, de haber confiscado, de no haber controlado el gasto fiscal. Eso es producto de lo que hoy lo que Venezuela hoy está viviendo, es producto de la mala política económica, no de las sanciones. Lo que sí es cierto es que con las sanciones no vamos a salir de la crisis económica. Por eso es que no estoy de acuerdo en que se siga llamando a eso, porque al final la sanción perjudica al venezolano de a pie, no a quienes están en la cúpula del poder, y es parte de la reflexión que hay que hacer, ¿no? La importancia del voto de la juventud venezolana este domingo. Yo creo que de todos los venezolanos, y de los jóvenes en especial, porque es el futuro el que está en juego, porque es una elección que... ¿Pero hay interés en la juventud de participar en la política? Mira, yo creo que han pasado muchas cosas durante mucho tiempo y que han hecho que la juventud se aleje un poco de la política, la mayoría de los venezolanos. Pero cuando tú ves las encuestas, uno se da cuenta que quien está más interesado en la elección son personas mayores de 35 años. O sea, hay una desconexión de los jóvenes y hay una responsabilidad nuestra, que tenemos que buscar entonces cómo conectar con ellos, qué es lo que necesitan para que se conecte, cuál es nuestro mensaje, qué es lo que debemos hacer para que se conecte, porque al final la política es parte de nuestra vida, así no nos guste, es parte de nuestra vida y rige nuestro futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que desde la Asamblea Nacional pudieran trabajar para la mejora del pueblo venezolano? Yo creo que lo primero es respetar y construir más democracia, porque la democracia te trae mucho más libertades, tanto económicas como individuales, pero en el tema económico hay que trabajar. Por ejemplo, aquí hay una discusión que queda este país, tiene un país que es
monoproductores, que su economía está alrededor del tema petrolero. Yo creo que hay que discutir lo que vamos a hacer con la política petrolera o la política de hidrocarburos de este país. Este país no ha entrado en esa discusión desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacer? ¿Y diversificarlo? Claro, pero ¿cómo hacer aumentar la que tenemos? Porque nada hacemos con decir que tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo si no las podemos extraer. Y cuando las podamos extraer, ¿cómo agarrar ese recurso para invertir y diversificar en otros sectores? Porque lo que sí es cierto es que el petróleo va a ser, o los hidrocarburos, petróleo y gas, es el gran motor de la economía venezolana. ¿Cómo aprovechar, cómo expandir esa riqueza que tenemos hoy, cómo llevarla a otros espacios de la economía? Esa es la gran discusión, y que el país tiene años que no discute sobre ese tema, y creo que es una gran oportunidad de ver qué están haciendo nuestros vecinos, en particular, por ejemplo, Brasil. Hace 5 años nadie hablaba de Brasil. Brasil hoy es el primer productor de petróleo de América Latina. ¿Qué hizo Brasil que no podemos hacer nosotros? ¿Qué reformas a su legislación hizo? Porque Petrobras, por ejemplo, sigue siendo una empresa estatal, pero diversificó y dejó que otros entraran en el escenario. Entonces, ¿qué hacer para que podamos diversificar nuestra economía? En parte tiene que ser potenciar el petróleo. Se inscribió como candidato el próximo domingo. ¿Reconocerá los resultados emanados por el Consejo Nacional Electoral? Siempre reconocemos los resultados mientras sean mientras se exprese lo que la voluntad del pueblo dijo y se publiquen como dice la ley, que son mesa por mesa, siempre lo vamos a hacer. Gracias por acompañarnos. No, a ti. Gracias a ti. Stalin González con nosotros, amigos, candidato a la Asamblea Nacional por la lista de los partidos políticos de oposición, 2 partidos políticos de oposición. Un Nuevo Tiempo y un Unión y Cambio. Esos son los partidos políticos que apoyan a Stalin González. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue Plan Electoral.